Ok, vamos a ir a la enseñanza. Hace 8 días, mis amados hermanos, hablábamos que el ser humano es el resultado de sus pensamientos, y que en el libro de Proverbios, el capítulo 23, versículo 7 lo dice: porque según el pensamiento de su alma, tal es él. Y entendíamos que el hombre es el resultado de ¿qué? De sus pensamientos. Por lo tanto, si yo tengo un pensamiento mezquino, pues mi actuar va a ser mezquino. Pero si tengo un pensamiento generoso, mi actuar va a ser ¿qué? Generoso. Y también estudiábamos Isaías capítulo 32, versículos 6 al 8, sencillamente lo quiero leer. Dice: porque el ruin habla de ruinas. Y entendíamos que era ser ruin. La palabra ruin en hebreo, naval, significa secarse. Y cuando tenemos un pensamiento de mezquindad, de ruina, lo que está a nuestro lado tiende a ¿qué? Y todo lo que nos rodea tiende a ¿qué? A secarse. Ojo con eso. Y dice que el ruin habla de ruinas, y su corazón fabricará iniquidades para hacer inmundicias, y blasfemando contra Yahweh dejará vacía el alma hambrienta y privará de bebida al sediento. Y entendíamos que tener un corazón ruin o mezquino, sin ruin o mezquino, era una blasfemia ¿contra quién? Contra Yahweh. Tener un corazón ruin o mezquino es una blasfemia contra Yahweh, porque un corazón ruin o mezquino deja vacía al alma hambrienta. El alma hambrienta queda ¿qué? Vacía. Sí, porque el mezquino, el ruin solamente busca ¿qué? Todo ¿qué? Para él, acaparar, pero no quiere dar nada al que tiene ¿qué? Necesidad. Y entendemos que hay una necesidad espiritual, y que si ustedes están recibiendo abundancia de alimento, porque yo creo que en esta congregación se recibe abundancia de alimento, ¿no? Y creo que no solamente abundancia, sino de calidad, ¿sí o no? Y no lo digo por mí, lo digo es porque realmente así es, porque estamos recibiendo la palabra tal cual es. Y a veces se convierte en tan exquisita la comida que recibimos acá, la comida espiritual, el alimento espiritual que recibimos aquí, que no la queremos ¿qué? Compartir con otros. Uy, no, ese salmón déjemelo solo a mí. Ese salmón, ¿sí? En salsa de maracuyá, déjemelo a mí nada más. Yo no quiero compartirlo con nadie nada más. No, solamente para mí. Y el alma hambrienta está a nuestro lado y necesita, y no somos capaces de darle un pedacito. Entonces muchas veces queremos ser alimentados solamente ¿qué? Nosotros, y no queremos que este alimento sea llevado a otros. Y dice que eso es una blasfemia contra Yahweh, porque dejará vacía el alma hambrienta y privará de bebida al sediento. Y sigue diciendo el 32:7 de Isaías: las armas del avaro, del mezquino. Y veíamos que la palabra avaro en hebreo es la palabra kilai, que significa el que retiene, ¿sí? El que retiene para él solamente. Son perversas. Con planes engañosos enreda al necesitado, y con palabras de engaño enjuicia al desvalido. Pero acá está el versículo 38, en el versículo 8, perdón, del capítulo 32 de Isaías. En cambio, el generoso piensa generosidades, y por sus generosidades será exaltado, puesto en alto. Y entendíamos que la palabra generoso, nadiv, en hebreo, nadiv, significa aquel que se da sin reservas, sin límites, que se vacía a sí mismo, se entrega totalmente. Y que el mayor ejemplo de generosidad ha sido ¿quién? Yeshua, el cual se vació a sí mismo y se entregó, y no tuvo en cuenta aún el ser Dios. Se vació para hacerse hombre, hacerse siervo y morir hasta de muerte de madero. Una situación bien tremenda, una lección de generosidad tremenda la que nos dio Yeshua. Y Él se entregó totalmente para que las almas sedientas y hambrientas pudieran tener la oportunidad de comer y de beber. Él se entregó, y entendíamos entonces que eso es lo que hay que desarrollar en nosotros, un alma generosa. Y dice: en cambio el generoso piensa generosidades, y por sus generosidades, es decir, por tener un pensamiento basado en el modelo de la generosidad, es que será ¿qué? Exaltado, puesto en alto, bendecido. ¿Sí? Asimismo también entendíamos
lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios 11, 25 dice: el alma generosa será ¿qué? Prosperada, y el que sacia a otros también será saciado. Y veíamos allí lo que dice Proverbios 11, 25, el alma generosa. Pero veíamos que esa palabra generoso, allí usan otra palabra, no la palabra nadiv, sino la palabra berajá, que es la palabra para bendición. Es decir, el alma bendecida. Por lo tanto, entendíamos que bendición y generosidad son ¿qué? Sinónimos. Bendición y generosidad son ¿qué? Sinónimos. Que para uno estar en generosidad o en bendición, de acuerdo a lo que es la palabra bendición, que la palabra bendición en hebreo berajá viene de la palabra o de la raíz hebrea baraj, que significa ¿qué? Doblar. De ahí viene la palabra berej, rodilla en hebreo, que significa doblar, doblegarse. Por tanto, para uno estar en bendición o en generosidad, primeramente tiene que doblegarse a uno mismo, doblegarnos a nuestro ego, doblegarnos a nuestra mezquindad, o doblegarnos a siempre querer todas las cosas que para nosotros. Entendíamos entonces que generosidad y bendición, que generosidad y bendición son dos palabras sinónimas, y que el alma que sea generosa o esté bendecida será ¿qué? Prosperada. ¿Y cuántos quieren prosperar? ¿Usted quiere prosperar? Ahora, la prosperidad no es otra cosa que tener la bendición de Dios. Eso es prosperidad. Prosperidad es tener ¿qué? La bendición de Dios. Y la bendición de Dios se alcanza cuando ¿qué? Cuando yo me doblego delante de Él, doblego mi vida, doblego mi actitud, doblego mi ser, doblego mi ego, ¿sí? Mi egoísmo, mi yo, todo lo doblego delante de Dios, que es tan difícil. Y por eso es que vivimos en un mundo tan mezquino, porque el ser humano solamente piensa en yo. Jugamos siempre al yo, ¿sí? Por eso el yo, ¿no? Porque usted ve que el yo va, pero él vuelve, ¿qué? Para mí, yo, porque todo es ¿qué? ¿Alguna vez jugó yo? Y parece que hay algunos que siguen jugando yo, y bastante. El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado. Y entendíamos que la palabra, cuando enseña ahí que el que sacia a otros será saciado, los dos términos hebreos que se usa allí, se usan dos términos en el sentido de que si yo doy, por ejemplo, un vaso de agua, recibiré un estanque de agua. Es decir, que el Señor promete una bendición bastante grande, pero para los que logran desarrollar una mentalidad ¿qué? Generosa. De ahí que el apóstol Pablo entendiera la necesidad de preparar a la iglesia en generosidad. Vaya por favor a 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Como Pablo entendía esto, porque la generosidad es un estado de vida, y es más que un estado de vida, es el estado del alma. Es algo que se desarrolla ¿en dónde? En el alma. Por eso habla del alma generosa, porque la generosidad se desarrolla ¿en dónde? En el alma. Y el alma es lo que somos. El alma es la esencia de lo que cada uno de nosotros somos. Usted es un alma viviente. Por eso cuando el Señor hizo a Adán y dice que insufló sobre él vida, sopló sobre él vida, dice que llegó a ser ¿qué? Adán llegó a ser ¿qué? Un alma viviente. O sea, ¿qué somos nosotros? Almas vivientes. ¿Qué somos? Almas vivientes. Es la esencia. Y allá es donde se debe desarrollar la generosidad. Y entendíamos que la generosidad no se da como resultado de una emoción, en donde me prometen que yo voy a ser prosperado si doy algo. No, es un continuo desarrollo en nosotros. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice: por tanto consideré necesario exhortar a los hermanos para que fueran primero ustedes y prepararan antes que nada su generosidad, y prepararan antes que nada su generosidad. Consideré necesario. Pablo entendía la necesidad
de preparar al pueblo antes que cualquier otra cosa. ¿En qué? En generosidad. ¿Y en qué tenemos que ser preparados nosotros? En generosidad. Cada uno de nosotros debemos prepararnos. Ahora mire, esto es una preparación. Todos los días nos preparamos para ello. Todos los días lo hacemos. No es algo que resulta de la noche a la mañana. Es un camino que vamos transitando día a día. La generosidad no es un momento. La generosidad no es un actuar. La generosidad es un camino por el cual debemos transitar toda nuestra vida. Es como una escalera que vamos subiendo, y a medida que nosotros vamos avanzando peldaño tras peldaño, vamos yendo ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Por eso dice que el alma generosa será ¿qué? Prosperada, ¿sí? Será prosperada. Y por eso dice también en Isaías 32, dice que el alma que piensa con generosidad será ¿qué? Exaltada, puesta en alto, elevada. Porque la generosidad es un estado de elevación en el ser humano. A medida que somos generosos, nos vamos elevando delante de nuestro Señor. Vamos subiendo las escalas y vamos transitando por allí, y cada día un peldaño tras otro peldaño tras otro peldaño. Pero cuando dejamos de practicar la generosidad, sencillamente empezamos ¿a qué? A descender y va decayendo. Entonces depende de nosotros. El día que dejemos de prepararnos en generosidad, ¿dejamos de qué? De ascender. Y dejar de avanzar también es retroceder. Porque mientras que los otros van avanzando, nosotros nos vamos ¿qué? Quedando. Si usted deja de avanzar, se queda quieto, de una u otra manera también está retrocediendo. Porque a medida que los otros avanzan, le van tomando ¿qué? Distancia, ventaja, y usted se queda allí y de repente ya ni los ve. Tenemos que preparar nuestra vida en generosidad. Y se espera que yo prepare mi vida hoy en generosidad, hoy. Y que mañana también ¿qué? La prepare. Y debo estar dispuesto a preparar mi vida todos los días en generosidad. Y se espera entonces que mi modelo de generosidad se desarrolle hoy, se desarrolle mañana, pasado mañana, y así todos los días. Por tanto, es algo que debemos estar preparando continuamente. Y es una necesidad. ¿Es una qué? Necesidad. Consideré necesario. ¿Es una qué? Necesidad. No es algo que, una añadidura. No, porque una añadidura pues no es tan necesario. No, es una qué? Necesidad. Es como traer pantalones, ¿sí? Para salir a la calle, para poder venir, para poder estar acá, se necesita traer ¿qué? Pantalones. Eso es una necesidad. Esto no es un elemento decorativo, simplemente es una necesidad para guardar mi vida íntima, para guardar como soy. Yo no los uso por usarlos simplemente, sino porque estoy guardando. Por lo tanto, se convierten en una ¿qué? Necesidad. Necesidad. Así la generosidad se constituye en una necesidad en el ser humano. Sin embargo, el ser humano no quiere suplir esa necesidad. ¿Qué pasa cuando una necesidad no se suple? Empiezan a haber problemas. Por ejemplo, ¿comer es una necesidad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si usted deja de comer, de alimentarse? Se desnutre y puede llegar hasta la muerte. Si deja de beber agua, pues va a morir en poco tiempo. Si deja de respirar, deje de respirar, pues lo más probable es que lo primero que va a suceder es que si usted deja de respirar por sí mismo, lo primero que hace es que pierde la conciencia. Y al perder la conciencia, inconscientemente va a hacer y empieza a respirar. Pruébelo, haga así y verá que nadie, si usted mismo hace, pruébelo, no va a morir, va a perder la conciencia. Y al estar inconsciente empieza a respirar, porque el cuerpo sabe que necesita ¿qué? Respirar. Sí, haga la prueba, tranquilo que no va a morir, se lo garantizo. Ahorita es que vayan a poder hacer la prueba, ¿no? No falta que ahora el reto por Facebook, ahora empiezan allí, ¿no? Hasta que nos desmayemos. Sí, el cuerpo sabe que necesita respirar. Entonces, usted no le está dando el oxígeno, entra en estado de inconsciencia y él automáticamente empieza a respirar, porque es una
necesidad, no lo hacemos por deporte. A menos de que ya a usted le quiten la respiración, que ya sea alguien que le esté quitando la respiración a usted, esa persona sí lo puede matar. Entonces dice: consideré necesario exhortar a los hermanos para que fueran primero a ustedes y prepararan antes que nada su generosidad. Preparar antes que nada su generosidad. Entonces, ¿en qué debemos preparar nuestra vida continuamente? En generosidad. Y hablar de generosidad en un contexto como el que vivimos nosotros, sobre todo en el contexto latinoamericano, sí que es complicado. Porque en el contexto latinoamericano no se nos enseña a ser generosos. En el contexto de hoy. Porque si hay algo que había, eran en la antigüedad los abuelos. Los abuelos eran muy generosos, pensaban, ¿sí? Se ayudaban mutuamente unos a otros, los vecinos, los compadres, que venga, que le ayudo. Pero hoy, estoy hablando del contexto de hoy. Dice acá: antes que nada su generosidad, lo que prometieron previamente, a fin de que esté lista como generosidad y no como avaricia. Pero esto digo, versículo 6: el que siembra mezquinamente cosechará mezquinamente, y el que siembra generosamente cosechará generosamente. Este texto ha sido mal interpretado y muchas veces lo han llevado al término de dinero, ¿sí? Que si usted da más, entonces siembre, como si el dinero fuera una semilla, una planta. Estamos a veces como una muchacha en Venezuela en estos días que está haciendo proselitismo político para aspirar a un cargo de gobierno de Venezuela por parte del chavismo. Dijo que ella iba a liderar el desabastecimiento de medicamentos en Venezuela, y la forma más fácil era sembrando semillas de acetaminofén, así como maticas de así, literalmente lo dijo. Y esa fue la propuesta. O sea, uno pensaría que fue un chiste, no, fue la propuesta política que llevó, ¿sí? Y lo más tremendo es que la aplaudían. Todo el mundo se levantó a aplaudirla. Esa es. Y uno dice, entonces, ¿cómo así? ¿En qué estamos, no? Porque está bien que una persona salga y diga eso, porque otros la aplaudan. Y así es muchas veces. Siembre tanto para que le dé tanto dinero. El dinero no se siembra. El dinero no es la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Eso es la semilla. Eso lo encontramos en la parábola del sembrador, ¿sí? Una parábola que enseñó el Señor, que el sembrador había salido, ¿qué? A sembrar, ¿sí? Y empezó a aventar, a regar la semilla, pero algo de esta semilla cayó entre piedras, otra cayó por encima de la tierra, otra cayó entre los espinos, y todo esto murió. Y así es muchas veces lo que pasa con nuestra vida, que no sabemos sembrar bien, correctamente. Por lo tanto, la semilla es la palabra, y eso lo enseña el Señor. Eso lo da a entender el Señor. Vaya por favor un momento a Lucas capítulo 8. Lo sustento con la palabra. Cuando un día le digan a usted que el dinero es la semilla, usted le dice dónde dice la palabra eso, y usted sí le cita la palabra, porque tenemos que aprender a citar ¿qué? La palabra. El Señor Yeshua explica la parábola del sembrador, de la semilla, que dice el versículo 10, 8:10, dice: Él dijo, Yeshua dijo: a ustedes ha sido dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Porque los discípulos le preguntaron: ¿qué quiere decir esa enseñanza de la semilla? Entonces el Señor va a explicar qué significa la palabra de la parábola del sembrador y la semilla. Dice acá: esta es pues la explicación de la parábola, versículo 11. Esta es pues la explicación de la parábola. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Entonces, si a usted vienen a decirle que la semilla es el dinero, de una vez ese lo quiere tumbar, le quiere estafar, le quiere dar en la torre de una vez, porque está enseñando lo que no es bíblico,
lo que no es bíblico. ¿Qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? Y a Pablo hay que explicarlo con base a Yeshua. No, ojo, no explicamos a Yeshua con base a Pablo, no. A Pablo lo explicamos con base a ¿qué? A Yeshua. Por lo tanto, si Pablo está diciendo el que siembra escasamente recogerá, el que siembra generosamente recogerá, ¿cómo hay que entender a Pablo? ¿Con base a qué? A lo dicho por ¿quién? Por Yeshua, ojo. Entonces, si está hablando de sembrar, ¿sí? Entonces, una semilla, la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Vamos a dejarlo allí porque pues no se trata de ver hoy la parábola. Entonces sigue diciendo acá: el que siembra mezquinamente, es decir, el que siembra ¿qué? Mezquinamente ¿qué? ¿En dónde? En su corazón. El que siembra mezquinamente ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo va a recoger? Mezquinamente, va a recoger escasamente. El que siembra escasamente la palabra de Dios, la va a recoger ¿cómo? Escasamente. Más el que siembra generosamente recogerá generosamente. Pero sembrar ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la semilla, eso es. Entonces, ¿qué es lo que hay que sembrar en nosotros? La palabra, de manera ¿qué? Generosa. Siembre de manera generosa la palabra, siémbrela generosamente. Ojo con esto: la mezquindad, la escasez viene como resultado de la poca palabra en nuestra vida. En cambio, la generosidad viene como resultado de ¿qué? De la mucha palabra. ¿Cómo podemos entonces desarrollar nuestra vida en la palabra? ¿Cómo la podemos, en generosidad? ¿Cómo podemos preparar nuestra vida en generosidad todos los días? ¿Cómo? Sumando palabra, echando palabra, más semilla, y de manera ¿qué? Generosa. Sea generoso en la palabra. Eche mucha palabra de Dios en su vida, mucha palabra de Dios todos los días. Así usted preparará su vida ¿en qué? En generosidad. Y hoy prepare su vida en generosidad, mucha palabra. Mañana siga ¿qué? Preparando. Pero el día que usted deja de echar palabra a su vida, empieza a volverse ¿qué? Escaso, mezquino, ruin, avaro. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Y dice acá: pero esto digo, el que siembra mezquinamente cosechará mezquinamente, y el que siembra generosamente cosechará, recogerá generosamente. Versículo 7: cada uno de acuerdo a lo estipulado ¿qué? Hay una palabra clave en ese texto que acabo de leer en el griego, que es la palabra kathos. Kathos en griego significa dar de conformidad, o conformidad a, o de acuerdo a lo estipulado, o de acuerdo a lo establecido. Ojo con eso: de acuerdo a, conforme a, de acuerdo a lo estipulado. Es decir, Pablo no está diciendo den como quieran, sino que debe ir conforme a ¿qué? A lo establecido, porque la palabra griega que él usó fue la palabra kathos. Muchas Biblias dicen cada uno de ¿cómo dice esta? Conforme a su corazón. ¿Cómo? Como propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. Entonces esto queda como que eso depende de usted. No. Les voy a leer el texto. Esta es la traducción del texto. Así, del texto griego. Cada uno de acuerdo a cada uno de acuerdo al estipulado como una propuesta de su corazón. Hay que dar lo que está establecido, o lo que es conforme, pero como una ¿qué? Propuesta del corazón. Ahora, cuando Pablo decía cada uno de acuerdo a lo establecido, a lo que está conforme a lo que está estipulado, la pregunta es: ¿qué es lo que está estipulado y qué es lo que está establecido? Porque si yo les digo a ustedes, bueno, vamos a dar la cuota establecida, por ejemplo, vamos a hacer un paseo
aunque aquí no hacemos paseo, ¿no? Pero vamos a hacer un paseo. Paseo. Cada uno dé la cuota establecida. Y si yo no digo la cuota, ¿cómo va a dar? Pero digo, bueno, la cuota va a ser, digamos, 20,000 pesos. Ya sabe, todos saben que es de 20,000, ¿cierto? Entonces yo digo, cada uno dé la cuota establecida. ¿Usted ya sabe cuál es la cuota establecida? ¿Sí o no? ¿Cuánto? 20,000. Por eso estoy hablando de algo establecido, porque usted ya sabe lo que está establecido. Entonces cuando Pablo usa la palabra kazos, es porque de antemano ya hay algo que establecido, ya está estipulado. Entonces él está diciendo a la iglesia de Corinto, cada uno de ustedes debe dar de acuerdo a lo establecido. Se pregunta, ¿será que ellos sabían cuál era lo establecido? Claro. ¿Qué es lo que está establecido? Pues ¿qué es lo que establece la palabra? Pues honrar al eterno Dios con nuestros bienes. ¿A través de qué? Del diezmo, las ofrendas y aún las primicias. Eso es lo establecido. Entonces entendemos que Pablo le estaba hablando a una iglesia que conocía de antemano lo que estaba ¿qué? Establecido. Él no está dejando esto a den como ustedes quieran, no importa, tranquilo. No, cada uno de acuerdo a lo establecido, como una propuesta del corazón. A pesar de que está establecido que debe ser así, eso que doy lo debo hacer, pero como algo de ¿qué? Del corazón, no porque estaba establecido o porque me toca. Es que está establecido que yo debo diezmar, entonces toca que dar el diezmo, que es el 10% de mis ingresos, de mis ganancias, de mi sueldo, del negocio que hice. Toca. No, yo no debo hacerlo como algo que toca, sino como algo que nace ¿de dónde? Del corazón. No porque toca, sino porque de verdad amo hacer esto. Y a medida que yo meto palabra en mi vida, y doy más y más, y siembro palabra, la siembro en mi vida, esto no se vuelve un acto cargoso, sino que se va volviendo un acto ¿de qué? Del corazón. Pero si yo no meto palabra en mi vida, si no siembro suficientemente palabra en mi vida, sencillamente esto se va a volver una carga para mí. Y no lo voy a hacer como una propuesta del corazón. En pocas palabras, Pablo está diciendo, a pesar de que esté establecido que deben dar aquello, no lo hagan porque está establecido, sino que háganlo como algo que ustedes han propuesto. ¿Dónde? En el corazón. Eso es una persona generosa. Por tanto, cuando yo diezmo u ofrendo, no lo hago porque toca, sino que lo hago con la convicción del corazón. Lo hago porque el eterno Dios es el que me ha bendecido. Él es el que ha provisto para mi vida, es el que ha abierto las puertas, es mi sustentador, es el que me sostiene, me da las fuerzas. Y lo hago de mi corazón, no porque toca. Amén. ¿Me hago entender? Y sigue diciendo, cada uno de acuerdo a lo estipulado como una propuesta de su corazón, y no con dolor ni por obligación. Mire, y no con dolor ni por obligación, porque le toca. Claro, el problema de la iglesia en Corinto era eso, que no se habían preparado suficientemente en generosidad. Y al parecer, de acuerdo a lo que dice Pablo, a lo que escribe Pablo en su carta, ellos veían lo que estaba establecido por la palabra, el dar establecido por la palabra, lo estaban tomando como algo doloroso, que causaba aflicción a la vida de ellos, y que lo veían era más como una imposición, como una obligación, que como algo del corazón. Y es que hay personas así, ven el diezmo como algo que impuesto. Es que si uno no da el diezmo es que le vienen maldiciones. No da el diezmo es que se va a condenar si uno no da el diezmo. ¿Quién me mandó a ser cristiano? ¿Sí? Porque mucha gente piensa que el castigo de ser cristiano es el diezmo. Ahora es cristiano, ahora le toca que diezmar. No. En realidad toda persona tiene que honrar al eterno Dios con sus diezmos y ofrendas. Pero no lo hacen precisamente porque no han sembrado suficiente ¿qué? Palabra en sus vidas. Y como no tienen suficiente palabra, como no tienen el suficiente conocimiento, el suficiente sustento de la palabra, por eso no lo hacen.
Y los que le ponen poquitica palabra, siembran algo, pero poquitico, a eso les duele. Ay, y si lo hacen ¿con qué? Con dolor. Y por eso muchas veces uno encuentra aún falta en las personas que debiendo dar de una manera, dan de otra. Que teniendo un ingreso, dan por debajo del ingreso. Por ejemplo, si una persona gana 1.000.000, pues esperaría que fuera 100.000 pesos el diezmo. Pero por ejemplo, alguien dice, no, voy a dar de diezmo 20.000 o 50.000, la mitad. Eso no es el diezmo es la 10ª parte. Y el diezmo es lo mínimo que cada persona, cada individuo, cada ser humano debe ¿qué? Dar. Es lo mínimo que cada uno debe dar, cada persona. Entonces Pablo le llama la atención a la iglesia en Corinto y le dice, por favor, dejen esa actitud, dejen esa manera de pensar. Cada uno dé lo que está estipulado, pero háganlo como una propuesta del corazón. Es decir, que el dar, escúcheme bien, voy a hablar del dar. El dar, no solamente dinero, no solamente las ofrendas y los diezmos. El dar amor, dar respeto, el dar lo que debemos de dar. Por ejemplo, cada uno dé lo que está estipulado también. ¿Será que está estipulado que yo debo amar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo debo amar? ¿Cómo está estipulado? ¿Cómo debo amar? El Señor que dijo, ¿sí? Amen a su prójimo como a sí mismo. Mire, está estipulado o no. Cada uno de, entonces usted debe dar amor de acuerdo a lo que está aquí estipulado, y no lo haga es que porque es mi hermano en la fe, pero más hermano es el diablo, porque no, se lo amo porque también el hermanito en la fe. No lo haga ¿con qué? Con dolor. Mire que eso es el dar. O sea, esto no se trata solamente del dinero. El dinero es una arista. O sea, el honrar al eterno Dios con nuestros bienes, como diezmos y ofrendas, es una arista. Yo debo dar, ¿sí? Amen a su prójimo como a sí mismo. Ahora, ¿hay que amar al enemigo, sí o no? ¿Sí o no? Con el enemigo hay que actuar de acuerdo a lo que está estipulado. ¿Y qué está estipulado? ¿Qué está estipulado? El Señor dijo, escrito está, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo les digo, amen a sus enemigos. Uy, me toca amar al vecino. No, pero ese vecino, no, Dios mío santo, eso no se merece mi amor. No se lo merece, ¿no? No se lo merece. Pero ¿cómo voy a amar así? De acuerdo a lo que está estipulado. No sé si me estoy dando a entender. De acuerdo a lo que está estipulado. Pregunta, ¿los esposos deben amar a sus esposas, sí o no? ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Y cómo? ¿Cómo la deben amar? ¿Cómo está estipulado? ¿Cómo está estipulado? Dice, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que el esposo está obligado a amar a su esposa hasta la muerte, y si es necesario dar su vida, lo debe hacer. Así está estipulado. ¿Sí o no? Las mujeres, las esposas deben respetar a sus maridos, guardarles respeto y señorío, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, mujeres, ¿sí o no? Ahí sí no hablan, ¿no? Sí, ¿y cómo deben respetar? ¿Cuál es el respeto que deben dar a sus esposos? ¿Qué dice? ¿Sí? Las mujeres respeten a sus maridos y sujétense, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahí les va pues. No, o sea, como lo que está estipulado. Es que nos duele lo que está estipulado. Por eso muchos cogen este texto y lo quieren volver a su antojo. Ay, no, cada uno ve como propuso en su corazón. Eso es como yo quiera. No, está equivocado. Qué lástima que al traducir al español de pronto no se entienda lo que el texto griego está diciendo, la palabra que usó el apóstol Pablo en el texto griego. Dar de acuerdo a lo estipulado, lo establecido. O sea, no es como nosotros queremos, pero eso hay que aprenderlo a amar, a dar, perdón. Entonces yo tengo que aprender a amar a mi esposa, no porque está estipulado, uy,
me toca que amarla. Como Cristo amó la iglesia, no, qué dolor de barriga, Dios mío santo. No, no. Yo he aprendido, entonces, la Biblia me enseña que yo debo amar a mi esposa, entonces yo le debo dar amor a ella, pero no cualquier clase de amor, como el que Cristo le dio a la iglesia. Tremendo. Así está estipulado. Y cuando yo lo empiezo a hacer, si yo lleno mi vida de palabra, la lleno de palabra, entonces empiezo ¿qué? A sembrar ¿qué? Abundantemente palabra en mi vida, palabra, palabra, palabra. Entonces eso lo voy a poder hacer correctamente. Entonces voy a amar a mi esposa como dice la palabra, y no lo voy a hacer con dolor ni por obligación. Es que toca, no. Lo voy a hacer porque he entendido la verdad de la palabra. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? El dar es una propuesta del corazón. Entonces, ¿qué es el dar? Una propuesta del corazón. O sea, nace. Debe ser algo que nazca en el corazón, el dar. Y por lo general tenemos que aprender a dar de acuerdo a lo que está establecido. Nosotros nos movemos por normas, nos movemos y nos regimos por leyes. A nuestros hijos hay que hacerlo, ¿sí? Amar, como dice en la palabra, padres, amen a sus hijos, ¿sí? Tienen que amarlos, tienen que proveerles. La palabra enseña de la provisión. Dice que el que no provee para su casa es peor que un ¿qué? Que un impío. Hay que proveer. Los hijos deben honrar a sus padres, ¿sí o no? Sí, tienen que aprender a tener la honra, entendiendo de tal manera que la honra es tan vital que de ello depende también la vida de ellos, de los hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de días. Mire eso. Entonces los hijos no tienen que, le tengo que dar honra a mi papá, ay, qué jartera. Sí, señor, ya voy a hacer caso. Viejo cansón este hombre, ya está, sí, ya está todo chocho ahí. Ya empezó, ya le digo, no, mi papá. Y empiezan así. Y les dice uno al hijo, vea tal cosa. Sí, ya voy. Y ahí sigue sentado. Vea que le estoy hablando, sí, ya, no soy sordo. Y sí, le gritan los papás. Hay que aprender a dar la honra de acuerdo a lo que está establecido. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Pablo entendía la necesidad de preparar a la iglesia en generosidad. Y por eso yo quiero, mi amada iglesia, que nos preparemos ¿en qué? En generosidad. Porque vamos a pensar generosidades, y cuando desarrollemos el modelo de generosidad en nosotros, nuestra vida va a ser muy diferente. Porque el otro modelo es el mezquino, el egoísta, el que solamente piensa para sí. Y en el modelo mezquino, egoísta, no hay honra. Entonces no hay hijos honrando a sus padres, no hay padres amando a sus hijos, no hay esposos amando a sus esposas, no hay esposas respetando a sus esposos, no hay una iglesia honrando al Señor con sus bienes como debe ser, y así. Y vamos a vivir en una situación de maldición continuamente, y eso es lo que vemos en nuestro país, es lo que vemos en nuestra sociedad. El modelo de pensamiento de nuestra sociedad es un modelo de mezquindad, de ruina, de avaricia. Allá la gente se mata por tenerlo todo, no importa cuánto se tenga que llevar por delante. Y allá es la ley del más fuerte, ¿o no? ¿Sí o no? Pero la Biblia me enseña, está establecido, ama a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense, está establecido, está estipulado. Y el dar entonces debe ser algo que nace en el corazón. Es una propuesta en lo interior. Recuerde que en aquel entonces, en la antigüedad, el corazón hacía referencia ¿a qué? ¿A qué? A la forma de pensar, al pensamiento. Una propuesta en su pensamiento. Allá es su modelo de pensamiento. Y es que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, piensa de manera diferente. No piensa como piensa el mundo, no actúa como actúa el mundo. Estamos en una sociedad que vive en mezquindad, vive en ruina, vive en maldición.
y no quiere salir de esa maldición. Y para salir de la maldición hay que empezar a cambiar los parámetros de nuestro pensamiento. Nuestro modelo de pensar debe ser cambiado. Debo pensar de acuerdo a lo que está ¿qué? Establecido. Por eso, si yo siembro mucha semilla de la palabra, voy a saber qué es lo que está ¿qué? Establecido. Y de esa misma manera voy a recoger ¿qué? Generosamente. Pero vivimos en un estado lamentable. Entonces dice acá el apóstol Pablo, ¿sí? Cada uno dé de acuerdo a lo estipulado, como una propuesta de su corazón, y no con dolor ni por obligación, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Y ahí usa la palabra dotes, ¿sí? Al dador, dotes, ¿sí? Al dador alegre, ¿sí? Al que se goza en dar. Mire, el dar debe ocasionar en nosotros un estado de ¿qué? De gozo, de alegría. Pero usted ve que mucha gente supuestamente es generosa, pero con la plata ajena, ¿sí? O si no, pregúntenle a los narcotraficantes, pero ellos son felices repartiendo plata. Con el dinero ajeno se ponen a repartir. Porque hace años acá en Colombia hubo un robo al Banco de la República en Valledupar, y de eso hicieron un documental. Para aquel entonces se robaron cerca de 23.000 millones de pesos. Ya estamos hablando en aquel tiempo, ya hace rato. Yo trabajaba en el banco en aquel entonces, yo era funcionario de un banco, trabajaba allí, y recuerdo que eso fue tremendo. Pero rápidamente los capturaron. ¿Y por qué los capturaron? Porque esta gente que se robó 23.000 millones de pesos, estamos hablando ya hace un buen rato atrás, esta gente que se robó todo ese dinero empezó ¿a qué? A repartir, a ganar. O sea, empezaron a derrochar. Y llegó uno a su barrio, ¿sí? Uno a su barrio, fiesta, hizo una fiesta para todo el barrio, trago para todo el barrio, eso les dio a todos. Y todo el mundo, ¡ay! Todo el mundo, ¡qué generoso! Con plata ajena, muy fácil. Entonces, cuando se dieron cuenta, cuando empezaron a hacer esto, que como que de repente alguien empieza y hasta repartir plata y de todo esto, pues rápidamente hicieron las pesquisas y en menos de un mes los habían capturado a todos los que participaron en el robo al Banco de la República en Valledupar. Imagínense, porque se tiende a eso. Pero cuando a la gente le ha costado algo, le cuesta algo, ahí es donde mucha gente, no, pero yo por qué voy a dar lo que a mí me ha costado. Es que ese es el secreto. No hay nada mejor que de lo que a nosotros de una u otra manera nos ha costado, ¿qué? Dar. Y cuando aprendemos los unos a los otros a dar así, es que aprendemos también a valorar. Y empieza a añadirse valor en nuestra vida y valor en las otras personas. Porque como decía mi abuela, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Sí, volvámoslo fiesta. Porque no hay nada mejor, nada más preciable que lo que cuesta. Y qué rico, qué bueno, qué delicioso que de aquello que a mí me ha costado sudor, tal vez lágrima, me ha costado esfuerzo, que he obtenido y de eso obtengo poder ¿qué? Dar. Hay una gran satisfacción y mucho más cuando lo hacemos con la debida alegría, con el debido entusiasmo. El dar debe ocasionar en nosotros alegría. Entonces, por ejemplo, yo viajo a otra ciudad, yo voy con alegría ¿a qué? A dar de lo que el Señor me ha dado, ¿o no? Voy con alegría a dar de lo que el Señor me ha dado. Mire, yo ni siquiera cobro por predicar. En las cartas que le mandamos a los pastores, sí, porque los pastores, ¿cuánto cobra el pastor Carlos Rabat? En la carta dice, el pastor Carlos Rabat no cobra ni pide dinero por sus conferencias. Nosotros no cobramos. ¿Qué se le pide a los pastores? Que den una ofrenda generosa a la iglesia. ¿O no es así, Jimena? Y las cartas dicen así, porque todos los pastores nos tienen que mandar una carta y nosotros le enviamos esa carta. Dice, no cobra, yo no pido. Los pastores, ¿cuánto cobra? No, pastor, ¿cómo así? Yo no cobro por predicar. ¿Usted no cobra? No, es que como tal otros cobran unas tarifas. No, yo no cobro. ¿Por qué voy a cobrar por lo que el Señor me ha dado a mí?
Y si el Señor me bendice, ¿sí? Porque yo voy a ir a cobrarles a ellos allá. Pero sí que les pedimos, bueno, pastor, si yo vengo a dar, como esto se trata de qué, de un dar, si yo vengo a dar, ustedes de manera generosa denle una ofrenda a la iglesia. Y entran las ofrendas para la iglesia, no para mí. Las ventas de los DVDs, de los CDs, a la iglesia. Sí, el estudio de FOMI, todo eso entra para, ya lo que hacemos acá internamente entra para la iglesia. A la iglesia, a la iglesia. De hecho, se les entregan los números de cuenta de la iglesia, no Carlos Rabat, para que den a la iglesia. Entonces yo voy, llego, doy con alegría. Yo voy y yo predico, y a mí, por ejemplo, en esa vigilia, uy, pastor, es una vigilia, pero ¿será que es un bastantico tiempo? No, no hay problema, como 3 horas prediqué. ¿Y usted cree que yo me sentía, esto me están explotando 3 horas? No, con alegría, porque a mí me entusiasma predicar, a mí me entusiasma poder llevar la palabra, ver gente con su corazón abierto, recibiendo la palabra. Usted no sabe cuán gratificante es eso, y yo lo hago con alegría. Y sí, sé que estoy dejando mi casa, estoy viajando, dejamos muchas veces a Valentina solita durante el tiempo que estamos allí. Voy con mi esposa y estoy allí. Entonces, ¿qué espero? Que la iglesia, cuando se da cuenta, nuestro pastor no está viajando, está llevando la palabra, también tengan ¿qué? Alegría. Qué bueno que está llevando la palabra. Vamos a respaldarlo en oración, vamos a orar por él. Y este fin de semana estamos en la congregación respaldándolo en oración, pidiendo al Padre por él, y nosotros haciendo alabanza también a nuestro Dios. Pero yo no espero es que yo viajo, no está el pastor, no, entonces no voy por allá. No, entonces no voy a la iglesia. Más bien que haya ¿qué? Alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¿O es que ustedes piensan que solamente tienen derecho ustedes de recibir la palabra? Qué alegría cuando hay otros que también la pueden recibir, y sobre todo cuando tienen el corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, que hoy escasea tanto. ¿O no? ¿Me hago entender, iglesia? Entonces Dios ama. ¿Cómo nos va a amar Dios a nosotros? Si aprendemos a ser generosos, si aprendemos a ser dadivosos, si somos generosos en nuestro actuar. Que no está el pastor, pues vamos a apoyarle en oración. ¿Qué espero yo? Que la iglesia esté unida y que acá se paren. Vamos a orar por nuestros pastores. En este momento están predicando, y que oren por un tiempo allí por nosotros, para que el Señor ponga la palabra en mi vida, para que el Señor me instruya a mí, para yo poder dar esa palabra a tanta gente que lo necesita. Y acá hay un pueblo respaldando, hay un pueblo orando, hay un pueblo diciendo: sí, Padre, úsalo. Gracias te damos por esas oportunidades. Gracias, Señor, porque podemos participar de esta alegría. Amén, amén, iglesia. De eso se trata. Esa es la iglesia que debe levantarse. Una iglesia comprometida, no con el pastor, sino con ¿quién? Con el Señor, que ama el dar. Con sus ofrendas, con sus diezmos, estamos invirtiendo en esa tecnología, para que muchos que están en este momento viéndonos y otros que se van a agregar puedan también disfrutar de esa señal. Y usted se hace partícipe con sus ofrendas, sus diezmos. Y cuando usted lo hace con alegría, está permitiendo que otros puedan recibir. Volvámonos dadores con júbilo, con alegría. El dar demuestra lo que hay en nosotros, si hay generosidad o hay mezquindad. ¿Cómo está siendo nuestro dar? Pero en general, no estoy hablando solo de dinero. Nuestro dar, nuestro desprendernos, dar amor, dar perdón. A veces queremos que nos perdonen, pero no estamos dispuestos a perdonar. Y la palabra enseña perdonándose unos a otros, de acuerdo a lo estipulado. ¿Cómo está estipulado? Perdonándose unos a otros como yo los he perdonado. Y el Señor olvidó todas nuestras culpas y deudas, como yo, de acuerdo a lo
estipulado. Ay, Señor, qué alegría poder dar de acuerdo a lo estipulado. Voy a dar perdón, y tu perdón dice, Señor, que yo debo perdonar como tú me perdonaste. Y me alegro por eso, y me gozo en poder hacerlo, no porque toca ni por obligación. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender hacia dónde va el dar? ¿Realmente qué es el dar? ¿Cuál es el secreto de la generosidad? El secreto de la generosidad está en dar. Pero ese dar viene a través de qué? De llenarnos mucha semilla de la palabra, mucha palabra de Dios. ¿Las semillas qué? ¿Las semillas qué? La palabra de Dios. ¿Y cómo va a llenar su tierra? ¿Con cuánta semilla? Mucha. Generosamente llene su vida de palabra, y su vida va a ser generosa. Coloquémonos de pies, y dentro de 8 días, si el Señor lo permite y nos da vida, continuamos con este tema.